otro programa aquí en el podcast de Contracultura. Sean todos muy bienvenidos el día de hoy a un programa muy interesante que tenemos junto a un invitado que la última vez que estuvo aquí tuvo un gran impacto por sus conocimientos, por la forma de tratar los temas, por el respeto, por la altura de miras, etc. Me refiero a Andrés Barrientos, que hoy día nos trae una charla espectacular. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de la situación en América Latina, vamos a hablar también en el último bloque del programa del nuevo proceso constituyente, que ya parece un chiste todo esto. También vamos a tocar ese tema y eso es algo que están haciendo en diferentes países, así que estoy seguro que les va a ser un programa de mucho provecho. ¿Quién es Andrés Barrientos? Bueno, él es oriundo de la isla Grande de Chiloé, un chilote, a mucha honra, es ingeniero además civil en obras civiles de la Universidad de los Andes, tiene un magíster, además en gestión de gobierno, con diplomado en gestión de la construcción y magíster en administración de la construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es analista político, es músico, también es andinista y es un conferencista internacional, entre muchas otras cosas. En el año 2015, por ejemplo, fue escogido como uno de los 50 jóvenes líderes de la región de los lagos, eso es por supuesto en Chile, y en el año 2017 como uno de los 100 mejores jóvenes líderes del país por el Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez, entre algunas otras cosas que tenemos para mencionar por ahí. Así que bienvenido, Andrés, a este análisis que vamos a hacer hoy día en Contracultura. Espero que la información para la gente les sea de provecho y que por supuesto compartan este programa. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y de nuevo aquí en tu programa, un privilegio estar nuevamente. Sigo muy frecuentemente los análisis que se están haciendo acá y eso se valora muchísimo porque aporta con información y con mucha análisis, temáticas que estamos viviendo hoy en el mundo y también en nuestro país. Así que te agradezco nuevamente la invitación para conversar sobre estos temas que nos interesan a todos. No, gracias a ti por estar acá, porque es realmente un privilegio también contar contigo. Y el programa anterior, que los invito a ver, les vamos a dejar el enlace en la descripción del programa para que vean ese programa, que es muy interesante y seguro que se van a enterar, si es primera vez que están aquí, de algunas cosas que no sabían. Andrés, ¿cómo ves? ¿Por dónde te gustaría partir? ¿Cómo ves la situación actual mundial? ¿Cuál es tu visión de lo que está sucediendo? Sí, mira, me gustaría partir, antes de que veamos toda la contingencia constitucional y también latinoamericana, de cuáles son los lineamientos o las variables que se están dando mayoritariamente en el orden global. Así como lo vimos anteriormente en el programa sobre el Great Reset, hay cosas que están ocurriendo y que los analistas internacionales, expertos en intelección estratégica o en análisis de la globalización, han mostrado que están ocurriendo situaciones que podrían no haber sido tan esperadas como antes. En primer lugar, el fenómeno de la atenuación del crecimiento de China, y eso que está con su política de pandemia cero o COVID cero, lo que ha estado llevando es a suscitar conflictos internos por los cuales en el orden global China no ha podido establecer como los lineamientos como la primera potencia mundial y está teniendo que centrarse mucho más en los órdenes internos, además con una eventual burbuja en el tema inmobiliario que también se comenta que está en ello. Y lo que se estima es que China no va a superar en producto a Estados Unidos, por lo tanto, eso también genera una perspectiva en la cual hoy los Estados Unidos está siendo nuevamente más agresivo frente a su par chino. Y eso lo estamos viendo con la situación de propuestas de prohibir ciertas empresas nuevamente, de prohibir ciertas empresas como lo es TikTok, que recientemente presentó una reforma Marco Rubio,
Entonces está dándose una nueva avanzada u ofensiva de parte de los Estados Unidos, más aún cuando ahora se descubrió esta temática de la fusión nuclear, que es una revolución en el ámbito energético y que probablemente eso desplace o ponga en su sitial nuevamente a los Estados Unidos como primera potencia mundial. Es algo que está en desarrollo, pero es una noticia que es increíble para la humanidad en general por el hecho de presentar una forma de energía que va a ser, si es que se llega a desarrollar de buena manera, pero ya hay pruebas de que se hizo este avance tecnológico para el futuro en preservar energía. Y lo otro, eso como primera aproximación, lo otro que es interesante de ver es que algunos textos, por ejemplo, de Michael Sullivan, del Credit Suisse Research Institute, ha señalado que hay 3 puntos de los cuales este mundo multipolar que se ha estado dando está presentando que hay un declive del tema de la globalización. Lo tocamos en el programa anterior también, pero se habla de que esta globalización tras la pandemia estaría llegando a su fin. Y eso lo vino a confirmar también Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que tras la invasión de Rusia a Ucrania, él presentó una carta a sus mayores asociados para señalar de que probablemente ya la globalización en los términos que la conocíamos estaba terminando, y ahora hablan estos analistas como Michael Sullivan, hablan de que la globalización tiene 3 escenarios plausibles. Uno es la continuación de la globalización con sus matices. Lo otro es también la transformación del mundo multipolar, o definitivamente, como dijimos anteriormente, este fin de la globalización. Yo creo que en ese marco en el cual estamos hoy, la discusión está abierta aún, pero una de los engranajes, que era el tema de si es que China iba a tomar el rol preponderante de todo, si bien ha tenido una gran influencia en las últimas décadas, por términos de riqueza, probablemente no lo está logrando en el tiempo que se esperaba. Y eso es una noticia que también tiene que alertar al mundo occidental también, en tanto a las redes, aliados y también las discusiones que se dan en estos términos. Y ahí, en eso estamos en un pequeño país largo y angosto, discutiendo hoy Los grandes temas del mundo. este problema, los grandes temas del mundo, claro. Increíble eso. ¿Era de Vanguard o era de BlackRock esta persona? Larry Fink es de BlackRock, Perfecto. el CEO de BlackRock, y el texto es de Michael Sullivan, de Credit Suisse. Eso no es menor a lo que estamos viendo, ese tipo de declaraciones. A mí me da la impresión, por lo que he estudiado, he buscado de algunos analistas que hablan de que, como por ejemplo el señor Armstrong, que él es un personaje bastante controvertido, pero es un muy buen analista y ha sido bastante asertivo hasta ahora. Él habla de la caída de todos los gobiernos de aquí al 2023, que viene una crisis donde el Foro Económico Mundial pretende tener el control y llevar al mundo a este nuevo paradigma, ¿cierto? Este nuevo control global a través de este sistema de gobernanza global, conocido también como el orden mundial y todo este tipo de cosas. Pero él predice, fíjate, que ellos no van a poder controlar la caída y va a ser tan abrupta que no van a poder hacerse con el control. Es interesante cómo se va de a poco cayendo un poco este esquema que parecía tan sólido, ¿cierto? Que lo plantean como algo tan sólido, pero los países están llenos de problemas, producto de la implementación también de estas agendas. ¿Cómo ves sí, tú? de hecho, déjame agregarte ahí un tema que es bien interesante, porque el Center for Systemic Peace mide y monitorea desde los años 50 el nivel de conflictividad que hay en el mundo, y hoy los conflictos entre estados son mucho menores a lo que son
la década de los 80, por ejemplo, y lo que sí han aumentado de forma significativa son los conflictos internos. Claro. Entonces los países están implosionando y eso obviamente aumentando los separatismos, aumentando las conflictividades internas, la delincuencia, la inmigración descontrolada, el narcotráfico, y eso obviamente calza en el fenómeno de poder implementar una agenda que diluya o termine corroyendo las entidades nacionales o los temas que hemos conversado. Exacto. Eso yo creo que es fundamental. Aquí utilizamos la figura del Titanic para describir en un programa lo que era este sistema del globalismo, ¿cierto? Que no consideraba que transformaba el mundo en un gran transatlántico, pero que no tenía, este gran transatlántico no tenía la cualidad que tenía el Titanic, que fue uno de los primeros buques que tenía justamente este sistema de compartimentalización dentro, cosa que si se inundaba uno o más, estos sistemas de mamparo, se inundaba uno o más, se podía mantener a flote igual, lo que finalmente no pasó. Pero aquí parece que han echado abajo todos los mamparos y basta que entre agua directo adentro del casco y este barco se está hundiendo. Literalmente en todos los países. Yo creo que eso está trayendo una reacción también de las personas a darse cuenta de que esta agenda no está trayendo los buenos frutos de ninguna manera. Efectivamente, si analizamos bien y empezamos a comparar datos, empezamos a ver estado de bienestar, empezamos a ver no relacionado con el estado de bienestar como concepto, sino que el estado de las personas en su bienestar personal. Obviamente hoy hay una sensación, por más que pueda haber algunos elementos mayores de bienestar personal y que sean en perspectiva mucho mejor, hoy hay descontento muy manifiesto y también el rol de las redes sociales ha sido muy potente en tanto a que los climas de conversación sean mucho más complejos y también ha ayudado en develar también los sistemas de corrupción de las élites globales de manera más fácil, y eso obviamente genera un impacto en las sociedades a nivel global, el caso que está pasando en la Unión Europea, con altos directivos financiados por redes de corrupción con Qatar, que está en boga hoy. La vicepresidenta, si no me equivoco, de la Unión Europea, con los sobornos de Qatar. Uh-huh. Pasa en el Partido Demócrata en los Estados Unidos, donde con la compra de Elon Musk de Twitter se está viendo cómo había una red importante de corrupción para censurar las opiniones distintas al Partido Demócrata, y eso es una realidad, lo están revelando hoy. Y claro, los que se amparan en la censura, los que se amparan en poder controlar un discurso, una narrativa a nivel global, obviamente esto les está incomodando, les duele, les molesta, y van a hacer lo imposible por tratar de intervenir o destruir a las personas en el sentido moral en lo que están haciendo. Y eso es una realidad, y yo creo que hoy cada vez hay más gente que está informándose de buena forma, investigando, y eso es lo que programas como este son súper importantes, porque uno cita personas, uno da datos y las personas pueden ir contrastándola también por su interés propio. Exactamente, esa es la idea, el espíritu de este programa, que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Lo que dice es clave. Hoy día había una denuncia de un, no sé si era periodista, pero era alguien que trabajaba dentro de la red Globo en Brasil, y hablaba del clima que había dentro de Globo, y decían que el clima era de funeral, que estaban perdiendo toda la credibilidad, que él decía, yo estoy cansado ya de esto, y lo otro que hablaba de lo que estás diciendo tú, de la competencia con las redes sociales. Ya no es lo mismo impulsar una narrativa, ¿cierto?, desde un periódico, vamos a decir, oficial, entre comillas, y tener que la gente empiece a contrastar esta información con lo que está circulando, porque circula de todo, ¿cierto? Un montón de cosas que son falsas también,
pero ahí está el trabajo de ir madurando y ir tratando de filtrar. Eso me parece que es calcado lo que estás diciendo tú, y lo mismo se vio en CNN. Yo cuando escuché a esta persona de Globo, creo que era de Globo, estoy casi seguro, me acordé de lo que pasaba en CNN cuando fue la elección con Trump, que decían, estamos aquí para darle con todo a Donald Trump y encargarnos prácticamente de que él no salga. El tipo de Globo decía lo mismo con referencia a Bolsonaro. Exactamente lo mismo, que el único objetivo era darle todo el día. Sí, y eso lo estamos viendo que a nivel global ocurre y a nivel local también. Entonces, una narrativa especial, un análisis que tiende a llamarse medio oficial, porque así lo llaman los gobernantes y así le llaman ellos mismos a sus medios oficiales. Todo lo que no es dentro de lo que se llama el establishment, no es un medio oficial, por lo tanto, tiende a ser tratado de noticia falsa o noticia tendenciosa, cuando ellos son los de las noticias tendenciosas y muchas veces, y la gran mayoría de las veces, quienes generan las llamadas noticias falsas son los gobiernos. Y eso es algo que ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad desde que tenemos sistemas de información. Y eso hay que entenderlo también, que han sido principalmente en tácticas de guerra también. Y hoy el control de la narrativa se ha visto que tiene muchos réditos. El control de la narrativa te permite generar patrones de consumo, el control de la narrativa te permite generar acuerdos políticos, el control de la narrativa te permite tener gobernantes determinados bajo ciertos preceptos y líneas ideológicas. Y obviamente cuando eso se ve amenazado por una narrativa diferente, tienen que aniquilarse como en una guerra con los medios obviamente de información o del lenguaje que permite atacar. Y es por eso mismo que las mismas agencias de los medios oficiales contratan a activistas para determinar cuáles son las noticias que son verdad o mentira. Y eso obviamente es muy orwelliano, porque si uno analiza después los llamados fact-checkers, son muchas veces grupos de activistas o ONGs sí, de activistas, que los que realizan es una mirada parcial de una determinada noticia, y eso pasa aquí, pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en Perú, pasa en Estados Unidos, etcétera. Así que no hay que fiarse de estos llamados fact-checkers, porque lo que hacen es una interpretación, y esa interpretación le dan una categoría de si es medianamente falso, si es falso o si es tendencioso o lo que sea. Y eso hay que tener cuidado, por eso siempre hay que verificar la información por uno mismo y no fiarse de estos fact-checkers. Como dicen por ahí, hay que fact-chequear al fact-chequeador. Claro, es cosa de seguir el dinero, ¿cierto? Es re fácil ver quién lo financia. El otro día me metí a una página, por ejemplo, y eran prácticamente, no alumnos en práctica, pero era gente recién egresada hablando de unos temas súper complejos, que yo te aseguro que te sientas con ellos a hacerle 2, 3 preguntas, no tienen ni idea de nada. Y claro, eran activistas, porque tú veías los perfiles para atrás y estaban metidos todos en cosas políticas bastante de la línea de lo que estaban transmitiendo. Así que eso ya da para mostrar el sesgo, ¿cierto? Porque todos tenemos sesgo, si eso es imposible. Exacto. Pero otra cosa muy distinta es transmitir la versión oficial, ¿cierto? Exacto. Sí, aquí ese es el tema. Uno puede tener medios, entre comillas, verificadores, pero en realidad lo que uno está haciendo es traer agua a su molino. Entonces, yo estos fact-checkers, yo no sigo ninguno de manera personal, como ver si una noticia es verdadera o falsa o es tendenciosa. Uno tiene que formarse bien para poder formarse su propia opinión. Y estos fact-checkers se crearon para controlar la narrativa. Y eso es. Hay mucha material, información, hay algunos documentales también que han mostrado también cómo el manejo de las redes sociales permiten
también generar ciertas tendencias y qué más con toda la narrativa que se generó tras Bolsonaro, la narrativa que se ha generado tras Meloni en Italia, o bajo la figura de Trump o de Santis en Estados Unidos, o lo mismo que pasó en Chile con José Antonio Kast. Eso es algo real. Eh, Así que bueno, mantenerse alerta y estar bien informados es una cosa interesante e importante que tenemos que tener todos. Exactamente. Me gustaría llevarte a sobrevolar América Latina. ¿Cómo ves tú, qué proceso crees tú que está viviendo América Latina o Hispanoamérica, como a muchos les gusta llamarla, porque a veces te retan y te dicen, se dice de tal manera? Yo me crié con el término América Latina acá por lo menos, pero también entiendo lo que Claro. dicen Hispanoamérica. ¿Cómo ves tú la situación actual, que está bastante caliente por todas partes? Sí, bueno, lo que estamos viendo es que dentro de los procesos electorales hemos tenido un giro hacia los populismos latinoamericanos tradicionales de izquierdas, con sus respectivos matices, dada su determinada cultura y sus problemáticas internas. Y eso obviamente está dándole un nuevo aire al grupo del Foro de Sao Paulo, a Venezuela, a el mismo López Obrador de México, que nosotros muy poco hablamos de él en Chile, pero él tiene una enorme influencia en América Así Latina es. a nivel cultural y conceptual. Recordemos muy bien que el Fondo de Cultura Económica, que es uno de los principales proveedores de textos, de análisis, de pensadores de izquierdas académicos, tiene librerías en todo el continente, y eso obviamente genera un marco cultural importante cuando tú tienes que estudiar una o determinada materia, y eso Exacto. tiene una influencia en la academia. Creo que era una de las editoriales Entonces, más antiguas de América, si no me equivoco, además. claro, y tú ves que el foro y Grupo de Puebla, o el Foro Social Mundial, que es el grupo de movimientos sociales que están, esta es como la triada: Foro Sao Paulo, Grupo de Puebla, que son los grandes políticos, el Foro, que son los partidos, y el Foro Social Mundial. Esta triada, esos son los movimientos sociales. Esta triada lo que ha estado haciendo es hacer políticas coordinadas en una narrativa, en una ideología puntual, de ir corroyendo las instituciones y también insertando sus gobernantes dentro del continente. Y esto con distintas medidas, con el soporte de la corrupción, por supuesto, y eso hay evidencia: el caso de Lula da Silva, el caso de Dilma Rousseff, la corrupción de Castillo en Perú recientemente, los temas de Ecuador con Rafael Correa, y así suma y sigue, con los aportes irregulares de Marcos Enríquez Ominami, que se estuvieron investigando hace tiempo atrás, etcétera. ¿Para qué vamos a hablar de Cuba y Venezuela Todo también? Claro. claro, y Venezuela como un gran pivote y entrega de material para subvertir países. Y eso lo vemos muy bien porque los mismos líderes lo señalan. Los mismos líderes lo señalan, y en el continente americano lo que está ocurriendo es que, dada esta transformación global que estamos viviendo en distintas materias y disruptiva desde la tecnología, de la concepción del ser humano en la tecnología, o de la tecnología en el ser humano, de las pugnas geopolíticas internacionales, y este infantilismo de América Latina, que somos un continente institucionalmente nuevo, vemos que estamos a niveles de África en ese sentido. Entonces, hoy lo que estamos viviendo es una serie de transformaciones institucionales por la vía insurreccional, en muchos casos, en lo cual se ha visto de que no hay consecuencias por utilizar la vía insurreccional para hacer cambios institucionales. Entonces, si sumas corrupción, si sumas narcotráfico, si sumas a la violencia insurreccional, tienes los elementos perfectos para subvertir cualquier nación, cuando además tienes una narrativa que
los grandes medios de comunicación te están ayudando para poder implementarla. Entonces, ante eso es muy difícil tener una contranarrativa o una contrarrevolución. Pero lo que sí podemos tener un poco de esperanza es que hoy hay mucha más gente informada, hay gente que se está manifestando, hay gente que tiene sus canales, hay gente que está dando una pelea, una batalla, que está generando opinión, está generando material, información, y obviamente eso tiene que proliferar mucho más. Esperemos que en las próximas décadas podamos ser mucho más fuertes en ello, pero América Latina está así. El caso de Perú está viviendo hoy tiene muchos elementos insurreccionales lo que está pasando con la salida de Castillo, para poder reponerlo, sacarlo del arresto, entre otros, y para hacer también una asamblea constituyente. La asamblea constituyente está presente en todos los populismos izquierdistas latinoamericanos. Qué coincidencia, y ¿no? Obviamente, claro, entonces cuando nos centramos en Chile, y esto para algunos seguidores que nos estén escuchando, no hay que analizar el fenómeno chileno como algo aislado dentro de transformaciones radicales que están viviendo muchas naciones, sobre todo las más débiles institucionalmente a nivel global. Entonces ahí hay que mirar con cierto recelo todas las cosas que se hacen de manera interna, y tampoco quedarse solo con la portada de un medio tradicional en la cual aparecen personas tomándose de la mano, levantándolas o mostrando un papel de que hay un acuerdo y que va a llegar la paz social a nuestro país. Yo creo que ahí hay que tener al menos el marco previo para poder entender todas estas dinámicas de las cuales los que aspiran a ser gobernantes muchas veces no van a decir, una por desconocimiento de materias mucho más profundas a nivel global, u otra por solamente suplir sus intereses personales, más que por los intereses de la nación. Hablando como mencionaste al Foro de Sao Paulo, yo me acuerdo que cuando busqué Foro de Sao Paulo en Google, ¿sabes lo que me apareció? Un fast check y dijo que eso era una noticia falsa. Pero lo divertido que esto es hace un montón de años atrás. Así que yo me imagino que ya van a tener que empezar a borrar eso, porque hay muchas cosas que están pasando que se decían, los fast checkers decían que eran noticias falsas y hoy día están pasando. Curioso. ¿Cómo ve el proceso? Sí, eso es impresionante. De hecho, ahí yo a los que nos están escuchando yo les recomiendo, hay un libro muy interesante de Alejandro Peña Esclusa que se llama La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Es muy bueno, se les recomiendo que lo busquen, porque ahí desmenuza un poco las estrategias y de cómo se formó el Foro Sao Paulo muy bien. Es escrito por un venezolano. Así es, vamos a dejar ese ¿cómo se llama el libro? Repítelo, porque siempre que mencionamos un libro me dicen ¿cómo se llama el libro? Ponen en los comentarios, así que vamos a ponerlo acá. La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Perfecto. Sí. Ahí lo tienen. ¿Cómo ves el proceso? Porque el mundo en general está en un proceso de inmadurez. Yo veo a Europa completamente inmadura, perdiendo lo que ganó en algún momento, ¿cierto? Las grandes cosas que conquistó en ciencia, en tecnología, en cultura, en arte, etcétera, en la civilización en sí, en el orden, en la pulcritud, en el tema que es fundamental, la higiene, ¿cierto? La higiene determina, ¿cierto?, qué tan avanzada es una civilización. ¿Y cómo ves tú a América Latina dentro de este proceso? Hay una inmadurez, tú hablaste de infantilismo. ¿Podrías describirnos un poco eso mejor para poder quizás tratar de entender qué es lo que le está pasando al continente? Que le cree a estos charlatanes y vienen, ¿cierto?, este tipo de gente, estos vendehumos, que se ha probado que todo lo que dicen finalmente es un engaño para conquistar a la gente y después la dejan botada en la esquina. Claro, bueno, esta es la gran farsa del socialismo en general, que uno vende ideas, vende sentimientos a la gente, y dado que somos naciones muy jóvenes, no tenemos 1000 años, no tenemos una república tan conformada, sólida, tenemos un engranaje institucional muy joven, por ende muy débil. Es como, por eso decía infantilismo. Yo creo que eso
hace que las naciones latinoamericanas sean muy vulnerables ante este tipo de charlatanes de la política que buscan enriquecerse a sí mismos y buscan instalar un sistema de control sobre los ciudadanos. Entonces, en vez de que cada persona vuele con sus propias alas, prefieren generar un sistema en el cual la dependencia sea el leitmotiv de la nación. Y es por eso que muchas personas terminan apoyando este tipo de iniciativas, porque dado que somos naciones infantiles, políticamente hablando e institucionalmente hablando, también tenemos una tendencia mucho más a este tipo de, de engatusamientos, por así decirlo en chileno, eh, hacia estos líderes carismáticos que vienen a entregarnos el paraíso en la tierra. Yo creo que esa cultura de la superación o el sueño americano, como ocurre en los Estados Unidos, estamos muy lejos de llegar a ese nivel. Yo creo que también tiene relación como en el cómo se desarrollaron también las colonias Sí. dentro de los países latinoamericanos, y tiene un componente institucional ahí. Por ejemplo, en el caso chileno tenemos una influencia muy fuerte de Francia en esas materias, y así como lo dijo John Stuart Mill en el ensayo On Liberty, hay cosas que los americanos tienen por un desarrollo cultural, que han desarrollado también el tema de la filantropía, las instituciones. Aquí ser filántropo es un castigo. Aquí no hay incentivos importantes para la filantropía, por ejemplo. No hay una cultura del querer hacer las cosas que no hace el Estado muy fuerte, Uh-huh. y todo lo que sea contrario a ello es visto como neoliberal, como explotador. Entonces, ahí el socialismo ha hecho un match muy fuerte. Por eso la teología de la liberación también tuvo y ha tenido hasta los días de hoy una influencia tremenda en la cultura religiosa en América Latina también. Claro, eso me parece absolutamente fundamental, entender esas relaciones que ha habido, ¿cierto? Esto también del patrón, que es muy fuerte en América Latina, el gran, ¿cierto?, que tiene los grandes fondos y que la mayoría de las personas trabajan para ello, porque son poco educados también, muchos. Entonces eso también ha dado paso a lo que dices tú. Yo también he comentado ese tema de que es un caldo de cultivo perfecto para el comunismo y para el socialismo. Exactamente. Y yo creo que mientras esos aspectos culturales no, no cambien, va a ser muy difícil generar una cultura de trabajo, de esfuerzo, de trabajo bien hecho, de innovación fuerte. Estamos viendo que muchos de los grandes innovadores se están yendo de los países. El capital humano prefiere irse a innovar a otros lugares donde tienen más incentivos a la filantropía, más incentivos a la búsqueda de inversionistas, más incentivos al tener una empresa, cuando aquí lo vemos como el saqueo del mismo Estado, que termina ahuyentando la inversión, el desarrollo y también el mismo capital humano. ¿Crees tú que hay una necesidad de protección? ¿Que hay una necesidad intrínseca de las personas en esta condición, digamos, que es completamente desfavorable de protección, de querer más protección, y por eso el Estado quizás es una figura tan fuerte para muchas personas que creen que todo lo debe controlar el Estado? Sí, pero yo creo que también ha tenido una gran influencia en la narrativa de la izquierda y su vocación por el arte y la cultura. Yo creo Uh-huh. que en ese sentido las grandes fortunas, los grandes empresarios, no han sabido dimensionar el valor del arte, la cultura, en tanto al desarrollo del sentido común de las personas. Y por eso vemos que hay un ataque sistemático a la empresa, a la inversión, al emprendimiento, Uh-huh.
de parte de los gobernantes de las izquierdas latinoamericanas, y eso pasa a todo nivel. Y en ese sentido, yo creo que, y dado, es todo como un círculo vicioso esto, dado que no hay incentivos para la filantropía, dado que el empresariado en general, no digo que todos, hay personas que han dedicado su vida para temas filantrópicos, que mejor que el caso Teletón, por ejemplo. Entonces, en general, todo eso es un caldo de cultivo perfecto para poder dar razones prácticas a líderes demagogos Ujú. que terminan ofreciendo eh, caramelos y dulces a la población con los impuestos de todos. Y por eso se ve de estas reformas de impuestos a los más ricos, por eso se ve reformas que tienden a generar un mayor intervencionismo del Estado para prometer pensiones que nunca te van a dar, o para estatizar servicios cuando van a poner dentro de los directivos a los amigos de los políticos, etcétera. Entonces, esa conciencia no la vamos a poder cambiar si es que en realidad no entendemos que estamos en una batalla espiritual y cultural con fuerzas que son mayores. Y el problema de hoy en estos aspectos geopolíticos es que esto no se circunscribe solamente a entender la pugna entre Estado y mercado, sino que ya hay cosas que incluso muchos grandes capitalistas han entendido que el progresismo les es bueno para también generar sus riquezas dentro de los intereses. Qué mejor que en el plano de las energías verdes y todo esto que se habla, donde también hay un componente ideológico detrás. Así que yo creo que el problema es muy complejo, es múltiple, pero algunas aristas tenemos que ir tratando de desactivar para que la gente vaya abriendo los ojos frente a lo que nos estamos enfrentando. Y así, como decíamos, este infantilismo que tenemos lamentablemente en nuestro continente, yo creo que mientras más personas obviamente estemos generando o dando antecedentes para poder revertir y atrincherar a estos líderes y demagogos de todos los partidos, yo creo que vamos a gestar en el futuro un humanismo mucho más consciente de la realidad de los demás. Yo creo que esa es como una base que tenemos que ir sembrando para las futuras generaciones. Súper interesante ese punto del abandono cultural, ¿ah? Eso uno lo ve día a día en este trabajo. ¿Para qué decir? Yo hablo con mucha gente de otros canales. No hay cero cooperación de parte de gente como empresarios, por ejemplo. La gente que más apoya estos es la gente más humilde, fíjate. Hay un abandono total, por supuesto, y eso se vea. Muchos se dedicaron simplemente a ganar dinero con las empresas y pensaban que ahí estaba todo y que con eso habían comprado prácticamente el cielo, pero abandonaron los lugares donde podrían haber intervenido para mejorar la sociedad. Y creo que ese punto es clave. Aquí hay un abandono cultural, como dices tú. Hablando de ese abandono, de nuevo el pueblo de Chile está abandonado a su suerte, ¿cierto? Porque esta gente vende a el país con todos sus ocupantes adentro, con todos sus habitantes. Eso no es ni más ni menos que esta farsa de este proceso constituyente que se ha vivido. Y qué mejor ejemplo que ahora se llega a un acuerdo entre izquierda y derecha y siguen con el proceso constituyente después de que ganó de manera aplastante el rechazo y eso significaba que seguía la constitución actual y se cerraba la historia de acuerdo al artículo 142 y punto. El país tiene problemas realmente graves, importantes en este momento, que mucha gente ni siquiera dimensiona por la convulsión que estamos viviendo hoy día en el mundo. Y además está el tema económico, ¿cierto? Está el tema de la seguridad social y vamos a entrar de nuevo en ¿cierto? En un proceso constituyente, que es lo mismo que definías tú que están haciendo prácticamente todos los países. ¿Qué te parece esto? Para mí esto es Sí, inaudito, a pesar de que yo fui uno de los únicos que dijo que no se metieran en este cuento del apruebo y el rechazo y que preguntaran quién había quemado el metro, que era como lo que había que hacer en ese momento porque los estaban engañando. sí, mira, lo que tú tocas es clave. Yo también soy uno de los que considera que este proceso
es una farsa. Y es una farsa porque su gestación fue realizada con la pistola en la mesa. Yo creo que no existe ninguna negociación posible con el terrorismo, no hay negociación posible con la violencia de por medio. Cualquier proceso de negociación, y para los que han estudiado también ello, se basa en al menos un pilar de confianza en el otro, en que no te va a defraudar. Uh-huh. Y eso no tiene ningún elemento, ninguno de los acuerdos que han habido. Entonces, para recapitular un poco, nosotros tenemos el 18 de octubre como punto de incineración de la democracia, así al menos me gusta definirlo. Muy buena luego, definición. como lo señalé en el libro Lo vimos venir, mi ensayo, hablo de que el 15 de noviembre es el pacto de rendición. El pacto de rendición que abre este proceso constituyente, la entrega de la Constitución para salvar el del poder a un gobierno legítimamente electo, por además fuerzas que querían derrocarlo, eso era claro, mientras se incendiaba el país y no se sabía qué hacer, porque la fuerza pública no tenía el apoyo político para poder intervenir y restablecer el orden en este país. Y luego vienen los meses de la entrega, y esos meses de la entrega tenemos que recordar muy bien la narrativa de la época. Aquí nosotros nos olvidamos muy fácil. Recuérdanos esa narrativa, porque eso es clave lo que estás diciendo. Vamos recapitulando. Aquí nos olvidamos muy fácil, tal como dices tú. Sí, nosotros olvidamos muy rápido la narrativa, a mí me gusta recordarla y por eso yo voy a seguir dando énfasis en que nosotros tenemos que disputar los conceptos que fueron instalados en esa narrativa oficial. Primero, de que no fue un estallido social. Yo prefiero llamarle insurrección. Uh-huh. Ni siquiera estallido delincuencial, porque estallido habla de algo que es espontáneo, que aparece. Claro, y social, esto no tiene nada de social si tiene gente que está quemando cosas, por último gente que está muriendo de hambre y está reclamando porque no les abren los negocios, no sé, claro. Pero no lo tiene. Entonces, y lo otro que con eso no tiene líderes tampoco, ¿cierto? Porque cuando tú instalas esto de las revoluciones sin líderes o las leaderless revolutions, que dentro de este concepto no hay líderes visibles, ¿cierto? Pero aquí habían grupos claros que estaban actuando. Exacto. Los 100 grupos de los movimientos sociales era un ejemplo. Ahí tenías algunas cabezas que estaban ahí presentes. Vimos una serie de diputados que hoy gobiernan que estaban en las calles increpando a las fuerzas policiales, etcétera. Entonces, en primer lugar, como decíamos, el tema del 18 de octubre, el 15 de noviembre, los meses de la entrega, el tema de que no es un estallido social, sino que una insurrección. Y lo otro es que dentro de la misma discusión, recordemos muy bien que el día 20 de octubre, todos los congresistas de la izquierda hablaban de un nuevo pacto social, muy alineado con la narrativa del nuevo pacto social que se estaba dando de Naciones Unidas, para que ustedes lo vayan chequeando y verificando. De hecho, Vlado Mirosevic, Tomás Hirsch, Castillo, Carol Cariola, etcétera, todos hablaban del nuevo pacto social. Sin nuevo pacto social, esto no se va a acabar. Entonces, vean ustedes cómo ellos instalaron la idea y la narrativa de que había que avanzar hacia una nueva constitución. Entonces, después pasan los días y las semanas y se llega a este pacto de rendición del 15 de noviembre, donde los líderes que lo firmaron, en este sentido, principalmente me hago cargo como de analizar también lo que decían las derechas de ese momento institucionales, era que con ese pacto se salvaba la democracia, que además ya estaban definidos como los aspectos más fundamentales de una nueva constitución, y luego cuando vino la discusión, no lo vieron venir, de que pactaron realmente con fuerzas que no tenían ninguna voluntad de discutir o de llegar a acuerdos. Entonces, ¿qué se impuso? Se impuso hoja en blanco, se impuso escaños reservados, se impuso ponerle la mano a la urna después de la elección, en este caso cuando tiene esta paridad,
Obviamente le pusieron la mano a la urna después. Entonces hubo estas fuerzas políticas que sacaban pecho y decían que hicimos un gran pacto por Chile para devolver la paz social, que no se volvió la paz social, y además no vieron venir que tuvieron enfrente a un grupo que quiere hacer una transformación radical institucional en el país. Y por lo tanto, todo el acuerdo, lo que firmaron y lo que esperaron, no lo vieron venir porque ni siquiera tuvieron capacidad de insertar un artículo dentro de esa constitución de la vergüenza, como le quise llamar. Así que eso es súper importante porque la narrativa de ese momento es muy similar a la que estamos teniendo hoy. Como, no te preocupes, pusimos bordes, por lo tanto, deberíamos esperar de que este proceso va a terminar bien. Y lo más increíble que van a ver también es que no se habla de cómo se cierra el proceso. En estos momentos solo lo que se habla es que el proceso se cierra con un apruebo de un nuevo texto constitucional que habría. Entonces vamos a tener un bucle infinito en estos momentos porque no hay transparencia de cómo se cierra el proceso. Cuando los que entendemos o votamos anteriormente vimos que el proceso se cerraba según lo que dice la Constitución política. Y hoy tenemos a un grupo de políticos que se arrogan estos 7,8 millones, casi 8 millones de personas que rechazaron con partidos políticos que no tienen más de 30.000 militantes y que hoy se sientan a negociar una reforma, ni siquiera negociar una reforma, a negociar un pacto para hacer una reforma. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las fuerzas que apoyan este pacto, muy razonables algunas, personas dedicadas al derecho constitucional, etcétera, señalan de que volvió la democracia representativa al país. Y ahí yo no estoy de acuerdo con esa afirmación desde el punto de vista político, porque lo que ocurrió ahí es que, claro, la democracia representativa se sentó a generar un pacto, pero la democracia representativa lo que debiese haber actuado es que si es que iban a hacer una reforma constitucional, tenían que hacerla por la vía del Congreso y aprobarla bajo los mecanismos que la misma Constitución establece, no a través de un pacto donde van a inventar algo y que está fuera de la institucionalidad. Claro. Entonces eso, a mi juicio, no es democracia representativa. Porque si fuese democracia representativa, ¿por qué hay movimientos firmando el pacto también? Entonces hay un doble discurso en esta materia que es bien interesante. Y déjame extender un poquito más el argumento también, que es relación para la gente que nos escucha desde fuera y que pueden hacer la analogía con el proceso que vivieron en Bolivia, donde transformaron una elección en un apruebo, por ejemplo, con este tema de la reelección de Evo, que no se podía reelegir, pero se tiró para reelegir igual, en el tema del acuerdo por la paz de Colombia, que también terminó siendo una apruebo a la larga, y después vimos toda esa linda imagen de los líderes con camisas blancas en Cuba. Lo que está ocurriendo en Chile es muy similar. Lo que ocurrió en Bolivia, como decía, lo que dije en Colombia, y lo que ocurrió también con Chávez en Venezuela. Y aquí lo que vimos es que además, y este es un gran error político y un gran error conceptual, a mi juicio, que dado que hacen un acuerdo para poder hacer una reforma constitucional que va a abrir un escenario de elecciones para constituyentes, aquí lo que se está haciendo es prolongar un plebiscito que ya está caduco, que es el plebiscito de entrada del 25 de octubre del 2020. ¿Y por qué digo que está caduco? A mi juicio, desde el punto de vista político, es un plebiscito que tuvo condiciones muy distintas al plebiscito de salida. Por ejemplo, el padrón podemos decir que es similar entre el entrada y salida, pero el de entrada era un plebiscito que estaba con pandemia, con encierros, cuarentenas, pases de movilidad no habían en ese momento, si no me equivoco, pero había temor en la población mayor, que generalmente un terror, porque la campaña del tema de la pandemia en Chile fue brutal, uno de los más brutales
a mi juicio, dentro de América Latina, con Perú y quizás Uruguay. Y lo que ocurre es que esto que pasó en el plebiscito de entrada, la mayoría de la gente también estaba atemorizada, y la gente que votó fue el 50,9% del padrón electoral, que era 7,5 millones más o menos, y lo cual obviamente de manera abrumadora, casi 6 millones de personas votaron a prueba, 5,9 millones. Y el rechazo 1,6. Entonces, y además era un plebiscito que tenía condiciones de voto voluntario. Y las condiciones de borde que habían era pandemia, temor, miedo, la insurrección continuaba, seguía la violencia. Sí. Por lo tanto, una persona que no es muy informada, una persona que no tiene tanta lectura en temas de política, de las cosas que pueden ocurrir, etcétera, y solo se informa por los medios oficiales entre comillas, ¿tú crees, o cualquier persona cree, que puede tomar una decisión realmente informada, o tomó una decisión basado también en la presión psicológica de lo que se estaba viviendo? Yo creo que fue un plebiscito que tiene muchas aristas de análisis, pero fue con voto voluntario además y tuvo un 50%. Y luego de todo el proceso, de sacar los cálculos, de todas las cosas que estaban pasando, Chile, prácticamente todas las encuestadoras señalaban que el apruebo del texto constitucional desastroso que se plebiscitó, estaba dando a ganador el apruebo hasta cercano a abril. Y fueron ellos mismos que se empezaron a fagocitar entre ellos, en tanto a tratar de explicar toda la constitución de la deconstrucción, que planteaba los temas de la plurinacionalidad, el Estado metido en todo, además de destruir finalmente a la nación chilena como la concebíamos. Y ese plebiscito, que ya no quieren hablar de él, ese plebiscito tuvo el 85, casi el 86% de participación, porque era con voto obligatorio además, y con condiciones externas muy diferentes. Ya no estaban incendiándose las calles, ya no estaban todos los encierros y todas las cosas como estaban antes, y tuvo una votación que es la más importante dentro de los últimos 30 años en nuestro país, y eso llevó a casi 8 millones de personas a rechazarlo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Disculpen la extensión también de la explicación, no, pero está muy interesante, estoy atentamente escuchando. Sí, entonces lo que tuvimos es un plebiscito de entrada, que si tú lo comparas con el plebiscito de salida, tienen condiciones de borde muy diferentes, tienen una forma electoral muy distinta, que es voto voluntario, voto obligatorio, que eso obviamente marca una diferencia crucial, y la participación electoral es de un 86%, es decir, casi todo el padrón del país votó en esa elección y rechazó el texto con una constitución que claramente decía que había que continuar la vigencia de la constitución. Entonces se podría, y esto es lo que uno puede decir, uno podría haber instalado, si es que lo hubiesen querido las fuerzas políticas del rechazo, haber instalado que era el plebiscito que necesitábamos para ratificar la constitución de Ricardo Lagos del 2005. Y no se hizo, y yo creo que ahí eso es otro análisis, pero es importante señalar de que hoy la cobardía, a mi juicio, de las fuerzas políticas que firman este acuerdo se basa principalmente también en extender ese plebiscito de entrada que es caduco, y además del temor de poder señalar que tengamos que ir a un plebiscito nuevo para ver si abrimos o no este proceso, porque es muy probable que si se lo preguntásemos hoy a los ciudadanos del país, de Chile, la gente no quiera una nueva constitución. ¿Qué pasa con esa gente? Entonces aquí tenemos un tema de intereses, yo creo, a nivel político, de subsistencia. Hay grupos que fueron aniquilados en las elecciones, que son generalmente la centroizquierda. La Democracia Cristiana terminó ese partido prácticamente, están creando uno nuevo. Entonces necesitan el néctar
de una elección que les convenga para poder volver a vivir o subsistir. Y qué mejor para los políticos actuales de tratar de poner su nombre, y esto lo veo como una cosa mucho de ego también, poner su nombre en un aparataje de una constitución nueva, cuando realmente los grandes problemas que aquejan a los chilenos hoy pueden ser solucionados incluso sin una reforma constitucional de hoja en blanco. Sí. Temas de seguridad, temas de bienestar, si se quisiese aumentar el Estado. Con esta misma constitución pasamos de 13 ministerios a 24. Con esta misma constitución hemos triplicado el gasto público. Con esta constitución hemos avanzado hacia un Estado socialdemócrata. Pero sin embargo, aquí quieren sentar las bases de lo que el mismo Partido Comunista señaló en una de sus últimas declaraciones, de que en el acuerdo que pueda haber, y esto fue antes del acuerdo, tiene que quedar instalado de que Chile es un Estado social y democrático de derechos. Obviamente para correr la cancha, y en este caso el Partido Comunista, a la receta leninista, lo que hace es dar 2 pasos atrás y 1 adelante. Así que ese es un tema que yo quería tocar, y sobre todo también para señalar, y esto también poco se está hablando, y lo hablaste también en extenso, Carlos, hace tiempo atrás, sobre los costos del plebiscito. Un costo de un plebiscito, además, igual es complejo. El proceso inicial costó cerca de 68.000 millones de pesos, sin contar con todas las condiciones externas, el deterioro económico, todas las cosas, sino que el solo la costo. fuga de capitales, o sea, hay cosas que, como decíamos en ese programa con Juan Ignacio Valenzuela, va a ser imposible de evaluar. Pero ahí tenemos de nuevo esa mentalidad infantil, ¿cierto? Donde da lo mismo, ahora no quieren hablar ni de los costos. Mira, acá hay muchos puntos que me gustaría que pudiéramos desarrollar, porque aquí hay un abanico de cosas. Primero, me gustaría que pudieras comentar un poco en eso, porque son cosas que no se están hablando. Aquí hubo mucha gente del rechazo que en el fondo eran del apruebo, que obviamente no se quisieron casar con el extremismo del texto, pero sí siempre estuvieron de acuerdo en cambiar la Constitución, y eso le dio más cancha al Partido Comunista y a otros grupos, ¿cierto?, que propiciaron el caos y el desorden, como decías tú, y terminaron en esta rendición. Además tenemos el hecho de que con este pacto, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba esta cuestión? El pacto por la paz, una cosa así le pusieron. Bueno, los políticos salvaron literalmente el trasero porque también estaban con miedo. Tampoco sabemos cuántos políticos estaban dentro de sus oficinas y estaban siendo amenazados, porque me imagino que con todo el aparataje que había instalado en el país, que eso tampoco lo habla prácticamente nadie, excepto algunas personas que tienen formación en esto y han sido bastante claras con esto, había una cantidad de gente en las calles, en las manifestaciones, que eran infiltrados y que venían de afuera. Además estaba la banderita de Nicolás Maduro, ¿cierto? Y los tweets de él alentando todo este proceso constituyente. Y aún así muchos chilenos con los ojos cerrados. Tenemos el tema también de... estoy poniendo varios puntos porque me gustaría desarrollar eso. Que nos pudieras comentar de eso. Estamos con el tema de que nos está validando la decisión del pueblo, ¿cierto? Que ese es un tema gravísimo. Se están pasando completamente por el aro, ¿cierto?, a las personas y a la democracia. Estamos viendo una suerte de dictadura parlamentaria hace cuánto tiempo en el país. Y hubo muchas figuras del rechazo que en el fondo siempre quisieron cambiar la Constitución y tampoco fueron muy claras con ese tema, y ganaron también mucha notoriedad, y creo que confundieron también mucho a la gente, porque como aquí lo que es clave entender es el origen, cómo empezó todo esto. Y eso, como decías tú, hay mala memoria y no nos podemos olvidar de cuál fue el origen, cómo empezó esto. Empezó con incendios, con destrucción, con extraña gente que estaba pululando en el país. Y eso es el kit del asunto. De ahí viene todo lo que se desarrolló después. Y la cobardía, la falta de voluntad, etcétera. Tenemos muchas cosas. Efectivamente. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que hay que atacar es el origen de toda esta materia. Yo creo que la Constitución actual tiene un elemento fundamental de vigencia, que ha sido su ejercicio en el tiempo, y es una buena constitución. Una buena constitución, veamos los países que nos circundan,
todos sus procesos que han habido y cómo, gracias a nuestra Constitución, han gobernado inclusive fuerzas políticas muy distintas, muy diversas, con congresos muy distintos también, donde se ha tratado de integrar a la mayoría de los pensamientos políticos, por así decirlo, y además se ha dado progreso y mejoras y bienestar sustancial a nuestra población. Yo creo que los políticos hoy se han olvidado mucho de eso. Yo creo que es más por velar por sus intereses personales, intereses propios, y también por no querer enfrentar a, a los actores políticos que tienen enfrente. Me refiero a actores políticos que son de manera institucional o los extrainstitucionales, que son los que muchas veces son los que corren el cerco. De ahí aparecen los anarquismos insurreccionales, las izquierdas extraparlamentarias, no institucionales, donde aparecen después estos personajes como Artés, entre otros. Pero todo esto obviamente está basado en que este proceso tiene, a mi juicio, carece de legitimidad desde el inicio. Con un vicio. Desde el inicio. Y en el plebiscito de salida era la gran llave. Y esto yo, bueno, de manera personal, yo nunca pensé que podía ganar el rechazo con tan alta mayoría. Pero ese porcentaje de gente, todas esas personas que votaron, que muchas personas nunca habían votado ahí, y rechazan eso, y la Constitución se valida, fue el escenario perfecto para terminar este proceso y realmente presentar los paquetes de reformas políticas públicas para mejorar los problemas más urgentes del país, el tema migratorio, el tema de salud. Están quebrando el sistema de salud privado, claro. El mercado de capitales, la gente no puede tener crédito, los dividendos están pagándose mucho más caros. Para toda esta cosa, los precios de los alimentos, los precios del combustible, no les interesa, y esa es la razón principal, porque necesitan cambiar el orden institucional. Para unos acomodaticios de la centro derecha, a mi juicio, es poner sus nombres en que gestaron un nuevo pacto social y pasar a la historia. Y para la izquierda, para cerrarte, para cerrarte el tema, y para la izquierda, que tiene una visión de una sociedad utópica mucho más clara, no lo lograron con el texto constitucional presentado, que era su ideal, pero ahora al menos van a poder dar un paso más hacia una nueva constitución. Recordemos muy bien, la constitución del 2005 nos dijeron lo mismo que están diciendo ahora, ahora sí tenemos una constitución democrática, nacida en democracia. Así es. Y ahora van a decir lo mismo. ¿Qué validez? Ahora la pregunta es, esta gente que piensa que va a tener su nombre estampado en los libros de historia están muy equivocados. ¿Qué validez va a tener? Como dices tú, este proceso viene con un vicio del origen. ¿Y qué validez va a tener una constitución que tiene la firma de Boric? Y todos los que se plieguen detrás o sea, si esto es un chiste, es realmente un chiste. ¿Quién quiere asociarse a estas alturas con la figura de Gabriel Boric, que no tiene un plan de gobierno, nunca lo tuvo, le está dando oxígeno además esta gente a el gobierno de él? Y ¿cómo se llama? Necesita ese plan de gobierno desesperadamente. Entonces, ¿qué va a terminar este gobierno? Si los primeros 100 días, como me decía un amigo el otro día, me decía, es imposible. Si tú en 100 días no logras hacer algo y mostrarle a la gente ya que tienes encaminados los proyectos que prometiste, la pomada, ¿cierto?, que le vendieron a la gente, en 100 días, si no lograste eso, ya estás acabado políticamente, porque después vienen los periodos electorales y después vas a tener que empezar a inaugurar, ¿cierto?, o empezar a mostrarle a la gente que las cosas que pudiste hacer. Y eso no se está dando en ningún caso. Entonces, es inaudito esto. O sea, cero inteligencia aquí, no hay inteligencia, no les interesa tampoco el bienestar del país. Eso está claro, no les interesa la opinión de la gente, el bienestar del país, nada de eso les importa. Cerrar las fronteras, que es una prioridad, el tema de la delincuencia, quieren seguir con la gente viviendo con miedo, porque les sirve. Sí, y
Y queda muy claro que no les interesa a la gente, porque si realmente les interesara a la gente, hubiesen preguntado, aunque cueste 20.000 millones de pesos, porque todo lo que van a hacer va a seguir costándole muchísimo al país. Pero si le hubiese interesado la opinión de los chilenos, hubiesen consultado, al menos hubiesen consultado a los chilenos si que querían o no continuar este proceso. Y es divertido, además ya es cómico, o ya la ingenuidad de estos personajes, si ya uno no sabe si lo hacen por maldad u otra medida, es que pactan con gente que no cree en los acuerdos, que no cree en la palabra empeñada y que no cree en el trabajo bien hecho. ¿Y cuáles son los mejores ejemplos de por qué no lo ven venir por segunda vez? Que pactaron con un partido de gobierno, que es el Partido Comunes, y que puso su firma en este acuerdo constituyente. Pero dicen que el acuerdo tiene excesivos tutelajes, así que van a apostar por disputar el contenido cuando pase la reforma al Congreso. Así que ya tenemos claramente de que aquí nos van a pasar un nuevo golazo. Después sale este caballero Vlado Mirosevic, que es el presidente de la Cámara de Diputados de Chile hoy, que señala que la recomendación de los expertos, que para los partidos de centro derecha de Chile Vamos era lo máximo que iba a ocurrir dentro de este órgano que va a estar resguardado por todas las de la ley, este presidente de la Cámara de Diputados señaló, de hecho creo que fue el día de hoy, de que las recomendaciones de los expertos no van a ser vinculantes, porque aquí sigue existiendo la hoja en blanco. El mismo lenguaje de la ONU, el mismo lenguaje porque ese tema tampoco lo hemos tocado. Sí, pero vemos por lo menos de que todas las señales de no cumplir estos bordes que le llaman están dándose aquí, claro. Y quiero citarte también lo que dijo el Partido Comunista el día 30 de noviembre. Y señalaron estas reuniones que hacen el Partido Comunista, el Comité Central, dijo que es clave, esto abro comillas, que el nuevo texto constitucional se oriente a la superación del Estado subsidiario y la creación de un efectivo Estado social y democrático de derecho, instalando un genuino estado de bienestar. Entonces aquí lo que está haciendo el Partido Comunista es, sí, no nos gusta esto, pero sin embargo estamos dando un paso más adelante y eso al menos valorable. Así que lo que vamos a ver es que de aquí en una década, no les queda otra, o 2 décadas más, no les queda otra. Claro, no les queda otra. Si tenían 7,8 millones de personas que no querían una constitución comunista, entonces, claro, es un paso más, pero ellos van a seguir su vía a la búsqueda de la utopía comunista también, bajo la ingenuidad de estos líderes políticos que tenemos hoy en la centro derecha. De hecho, yo creo que el mejor reflejo de lo que aspira el Partido Comunista más doctrinario es lo que dijo un ex congresista del Partido Comunista, que es Hugo Gutiérrez, y que señaló el 13 de diciembre que el pueblo movilizado exige cierre del Congreso Nacional, nueva elección, asamblea constituyente y que ponga fin a la constitución de la dictadura. Yo creo que eso van a ser los ideales del Partido Comunista siempre, aquí y también en muchos otros países. De hecho, es lo mismo que decía Castillo y los militantes del presidente Castillo en Perú. Exactamente. Bueno, yo creo que esto es positivo. Vamos a darle el lado positivo a esto, porque yo creo que en el fondo esto es positivo. Porque primero la gente tiene que, no sacamos nada con consagrar derechos en las constituciones y que queden todos escritos ahí, como decía Thomas Jefferson. La gente necesita educarse. Y aquí estamos frente a una clase política que no tiene el más mínimo interés en que usted sea educado, ni sus hijos sean educados. Entonces, ahí ya para cualquier persona inteligente partimos mal, ¿cierto? Entonces, aquí lo positivo de esto es que se están cayendo las caretas. Estamos viendo quién es quién. Estamos viendo que todos estos que se llenan la boca con democracia todo el día, en realidad no les interesa la opinión que usted tiene. Acaba de quedar demostrado. Y eso debería ser un escándalo. Yo creo que el rechazo tiene que ganar. Nos van a meter de nuevo en este show, ¿cierto?
pero tiene que ahora rechazar la clase política. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Aquí se va a venir un rechazo fuerte ya a la clase política, porque los problemas del país son grandes, están creciendo, no se están aminorando, y eso va a traer como consecuencia un rechazo cada día más grande a la que ya es abrumador. Imagínate lo que va a pasar después. Y también es bueno que Chile Vamos y todos estos partidos que son, yo siempre he dicho, la izquierda aparte en Chile Vamos, porque tienen mentalidad de gente de izquierda. Ese es el problema. Están deconstruidos, tienen permeado ya todo este discurso globalista. Y está bueno que también mucha gente, tipo estos opinólogos del Mercurio, se den cuenta también que eso no es una derecha. Está muy lejos de ser una derecha. Yo creo que todo eso es positivo, porque es una maduración forzada, pero al fin y al cabo es una maduración. Y es una exposición también a las verdaderas intenciones que tienen estas personas. Así es. Y yo creo que, bueno, ahí viendo también el tema positivo, es que las cosas que están ocurriendo en el orden internacional a nosotros nos repercuten, si bien vamos un poco desfasados a mi juicio, después tomamos las cosas que pasan fuera. Esas cosas que están ocurriendo en el mundo también son bastante positivas. La transparencia del tema de la censura de los gobiernos a la opinión disidente conservadora en el mundo, eso está revelándose hoy en Twitter. Los temas de el gasto en función del doctor Fauci, eso también tiene. Nosotros tenemos nuestros propios Fauci en América Latina. Así es. Y yo creo que ahí se van a abrir unas aristas muy importantes siniestras en todo el debate, claro, siniestras, que vienen para el debate del próximo año, para el 2024 también, y no solo con estas caídas o alzas de los populismos latinoamericanos que estamos viviendo, porque esto está haciendo que las personas entiendan de que tienen mucho más poder que antes con su mismo teléfono, y que están más informadas de todas estas materias. Así es, no puedo estar más de acuerdo contigo. Aquí van a pasar muchas cosas, y hay gente que está aterrorizada con esto. Yo les diría, esto no va a funcionar. Si ya no le funcionó antes, ahora yo no le veo ningún futuro a esto. Ningún futuro. Así es. Creo que van a haber escándalos en el camino. Ya la nominación de este comité de expertos va a ser todo un tema. No, aquí esto no va a cuajar bien. Va a ser muy difícil sostener la misma narrativa en más de un año, sobre todo cuando hoy hay más fuerzas disidentes del pacto, desde la izquierda hasta sectores derechistas, hasta personas también no interesadas en la política, que simplemente ven todo esto como un montaje de caretas, de máscaras. Yo creo que esa gente es clave, porque esa gente, perdona que te interrumpa ahí, pero esa gente es clave. Yo creo que no nos hemos fijado en el poder que tiene esa gente que no le interesa o que no cree ni en la izquierda ni en la derecha, donde nos metemos muchos en ese estoy hablando de los espectros políticos. Esa gente tiene mucho más poder de lo que nosotros pensamos, y lo descubrimos con estas últimas elecciones. Yo creo que la gran lección de eso fue ver la cantidad de gente que está hastiada y que no cree en este show. Exactamente, yo creo que ahí hay un poder tremendo también de que la racionalidad empiece a llegar mucho más fuerte, y el sentido común sobre estos temas que al fin y al cabo uno ve que prácticamente se están saltando la institucionalidad, y la gente lo percibe así, cuando no están preocupándose realmente del bienestar y de las mejoras de la economía de los compatriotas. Para terminar, porque ha sido un programa muy, muy interesante, ¿qué piensas de la injerencia de las Naciones Unidas en el tema de la convención desde un principio? ¿Cuál es tu opinión de eso? Porque hay mucha gente que no sabe, que no ha considerado esas variables, ¿cierto? Y lo ve todo como producto de algo espontáneo que nació a nivel nacional. La injerencia de Naciones Unidas es una realidad. Eso hay que tenerlo en claro. Pueden revisarlo ustedes, investigarlo. La injerencia de Naciones Unidas es muy relevante. Tiene una oficina gigante aquí
en Chile, y ha estado muy presente dentro de la narrativa del debate de la desigualdad, que ha sido el caballo de batalla del proceso insurreccional, de las candidaturas de la izquierda en general, donde la desigualdad es el eje y la punta de lanza, y el material intelectual, académico, ha surgido de Naciones Unidas, del PNUD, el cual tiene una alta injerencia en el fenómeno burocrático del aparataje estatal del país. Entonces, eso es efectivo. ¿Qué más? Las Naciones Unidas tiene una importante influencia hoy con Paula Narváez, que es muy cercana a Michelle Bachelet, y ella hoy es la embajadora del presidente Gabriel Boric en Naciones Unidas. Y además tenemos hoy a la expresidenta Michelle Bachelet viviendo en Chile, vuelve después de su paso de su paso desastroso en tema de derechos humanos en Naciones Unidas. De Ginebra se volvió a Chile, y obviamente hoy tiene una incidencia súper importante a través de sus fundaciones y de sus actividades como personaje en sí mismo también en el país. Y las Naciones Unidas operando hoy, obviamente también presentando todos los equipos técnicos para ayudar, apoyar en un cambio constitucional. Porque recordemos muy bien, desde Naciones Unidas nos han señalado que necesitamos un nuevo pacto social. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez. Así que hay que estar muy atentos a eso, hay que estar estudiando, investigando, viendo y actualizándose en estas narrativas, lo que está pasando con la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, cómo estos relatos terminan también activando a través de convenios, pactos, acuerdos, trabajos conjuntos, van cambiando las institucionalidades de nuestros distintos países. Y en Chile, en este caso, Naciones Unidas, y vuelvo a repetir, tiene una incidencia importante en la narrativa y también en la gestación de política pública. Buenísimo, más claro imposible. Hay mucha información en el canal que pueden encontrar referente a este y otros temas para ir profundizando. Hay muchas cosas que se han dicho aquí. No se queden solamente con los últimos capítulos que van a ver en el programa, porque hay muchos programas anteriores que son muy actuales y donde se han advertido muchas de estas cosas que están sucediendo ahora, producto que uno investiga y lee, ¿cierto? No porque uno es adivino, sino que todo esto está escrito, y cualquier persona que se da el trabajo para poder investigar esto va a llegar probablemente a las mismas conclusiones que hemos llegado nosotros y nuestros invitados. Andrés Barrientos, genial tenerte acá, una persona altamente inteligente, muy preparada, que da gusto realmente tener gente así, invitados así en el programa. Espero que te podamos tener pronto nuevamente aquí en el podcast de Contracultura y poder contar con tu presencia una vez más para hacer estos análisis tan interesantes y que le permiten a las personas sacar sus propias conclusiones, que es el objetivo. No crean nada de lo que hemos dicho aquí, sino que utilicen esto, descarten lo que a lo mejor no les suena o no están de acuerdo, y es el camino a una sociedad mucho más educada. Así es. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente por esta buena conversación, y obviamente a todos los que nos escuchan en América Latina principalmente, invitarlos a seguir informándose con este canal, y también con todas las fuentes que tratamos de citar y entregar dentro de este mismo, y contrastarlas también cuando no estén de acuerdo con alguna de las posiciones, que eso es lo más importante también, porque genera un enriquecimiento del debate democrático. Exactamente. Bueno, ya saben, nos pueden encontrar en Spreaker, en Spotify. Estamos también, ahora estamos en esa plataforma donde van a poder encontrar nuestros podcasts ahí. Si es que estás haciendo, a lo mejor no tienes tiempo para mantener el YouTube prendido, ¿cierto?, todo el tiempo mientras escuchas el programa. Bueno, ahora si tienes Spotify puedes encontrarlo ahí. Y Spreaker es una aplicación extraordinaria también, que los invito a suscribirse, porque después van a ver algunos programas ahí en vivo, y esos programas van a poder participar ustedes también. Hay muchas novedades. Pronto vamos a estar en otra plataforma nueva también. La verdad es que se vienen muchas novedades. No les quiero adelantar mucho, pero para hacer todo esto, obviamente nosotros nos financiamos con el aporte
de nuestros suscriptores y la gente que considera importante este trabajo. Así que si nos quieres apoyar, vamos a estar muy agradecidos y nos vas a poder permitir seguir llevando esta operación a otro nivel. Abajo en la descripción del video y en el primer comentario fijado vas a poder encontrar toda la manera de hacerlo, especialmente en esta Navidad. Que sea hasta una próxima oportunidad. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.